En esta ocasión les estaré ayudando con el laboratorio número 9. Tenemos que empezar viendo la consigna que se nos da. Nos dice que en un estudio de abogados se clasifican de la siguiente manera. Nos da un abogado junior, un abogado senior y un abogado socio. Y dentro de cada uno nos dan un criterio. Por ejemplo, nos dice que el abogado junior recibe un monto fijo mensual de 2.500 más un bono de 500 por cada caso a su cargo. Lo que tenemos que sacar como patrón dentro de esto es que el abogado junior, por ejemplo, tiene un monto fijo mensual. El abogado senior también tiene un monto fijo mensual. El abogado socio también. Además de esto, tiene un bono de 500, por ejemplo. El abogado senior tiene otro bono de 2.000 y el abogado socio un bono de 10.000. Con esto en mente tenemos que ya ir modelando cómo podría ser nuestras clases, nuestra clase padre y nuestra clase hijo. Nos dice que además tenemos que tener un método que imprima esto en- dentro de cada objeto. Y tenemos que tener una clase padre llamada abogado y clases hijas abogado junior, abogado senior y socio. Para entender mejor esto, he realizado el diagrama UML de esto. Y tenemos que, por ejemplo, la clase abogado tiene los atributos nombres, que es un string, apellidos, que también va a ser un string, y status, que va a ser el string. El status acá se refiere a, por ejemplo, si es senior, si es socio o si es un junior. Tenemos otro atributo que es el número de hijos, otro que es el año de experiencia, que va a ser de tipo entero, y el monto fijo mensual que va a recibir. Además tenemos el bono por los casos cargo y el número de casos cargo. Estos datos lo podemos obtener de acá. Nos dice que tienen un bono mensual por cada caso a su cargo. A su vez tenemos a las clases hijas. El abogado junior es un poco especial porque nos da una información adicional. Por ejemplo, nos dice que tiene un monto fijo mensual más un bono mensual de 500 por cada caso y adicional a eso otro bono mensual de 200 soles por cada caso donde es apoyo. Entonces el abogado junior tiene un bono mensual por el caso a cargo y otro por caso de apoyo. Por eso es que acá tenemos bono por caso apoyo, que sería la cantidad en dinero que sería en bono, y el número de casos apoyo, que sería entero, porque no podemos tener número de casos en decimales. También tenemos un método que más adelante lo vamos a estar implementando en el Java, que se llama calcular el sueldo mensual y va a retornar un flotante. Y también el otro método que va a ser getInfo, donde vamos a obtener la información como se nos presenta acá, siguiendo este ejemplo. Bien, ahora vamos al Java y empezamos creando un nuevo proyecto. Podemos llamarle como gustes, pero en mi caso yo le voy a llamar Laboratorio 9. Se nos creó el archivo principal. Información. Voy a cambiarle acá simplemente el nombre del paquete. Ya. Y ahora dentro de esto vamos a empezar a generar las clases. Como habíamos visto en el diagrama, tenemos una clase que es la clase abogado. Vamos a empezar a desarrollar siguiendo este diagrama. Tenemos una clase abogado. Tenemos también una clase abogado junior. Entonces vamos a irlo creando y luego más adelante vamos a implementarlo. Abogado junior. Otra clase abogado senior. Y una última clase llamada abogado socio. Dentro de la clase abogado vamos a implementar todos los atributos que se encuentran acá, siguiendo, claro, el tipo de dato que corresponde y los métodos.
Nos dice, por ejemplo, que abogado tiene nombres, apellidos y estatus que son string. Entonces lo podemos ir implementando, sería un string que se llame nombre, apellidos, nombres, apellidos de tipo string, estatus de tipo string, status. En el status recuerda que vamos a almacenar el nombre con el que le van a llamar, que puede ser junior, senior o socio. Tenemos el número de hijos, que va a ser una cantidad entera. Hijos, así nomás le llamamos. Los años de experiencia, que también es una cantidad entera. El monto fijo mensual, que va a ser una cantidad flotante, esa información la sacamos de acá, ¿no? Donde nos dice que cada abogado tiene un monto fijo mensual. Como vemos que es un dato que se está repitiendo dentro de cada tipo de abogado, lo implementamos en la clase padre. Entonces sería una clase, un atributo, monto fijo mensual. De tipo flotante, monto fijo mensual. Tenemos también el bono por casos cargo, que se nos detalla acá, más un bono mensual por cada caso cargo. Acá también, bono mensual por cada caso cargo. Entonces esa variable va a ser de tipo flotante, bono casos cargo. Y a su vez tenemos que llevar la cuenta del número de casos, porque como nos dicen que es un bono mensual por cada caso cargo, puede que el abogado tenga ninguno o muchos casos a cargo, y entonces tenemos que llevar cuenta de esa cantidad. Int num casos cargo. Bono casos cargo. Acá me falta una S. Además teníamos dos métodos. El primer método se llama calcular sueldo mensual y va a retornar un valor flotante. Ponemos el tipo de retorno, calcular sueldo mensual, y por ahora vamos a dejarlo ahí por ahora, y vamos a escribir el otro método que retorna string, que se llama getInfo. En calcular el sueldo mensual, esto lo vamos a dejar por un momento comentado para que no nos salte el error. Calcular sueldo mensual. ¿Cómo calculamos el sueldo mensual de cada abogado? Tenemos que cada abogado tiene un monto fijo, que es una cantidad que no va a variar. Por ejemplo, vamos a traer como ejemplo el del abogado junior, que tiene un monto fijo de 2.500, monto fijo. Además, recibe un bono mensual de 500. Bono mensual de 500, como ejemplo nada más. Entonces, creamos una variable llamada sueldo mensual. Esta variable va a almacenar el monto fijo, que sería monto fijo mensual. Monto fijo mensual. Y a eso le agregamos el bono por los casos que tienen a cargo, multiplicado por el número de casos que tiene a cargo. De esta manera, pues si por ejemplo recibe 500 de bono por cada caso que tiene a cargo, y supongamos que tiene 4 casos, estaríamos multiplicando 500 por 4 casos a cargo. Tenemos ya el valor acá y lo retornamos, sueldo mensual. Ya. Lo siguiente es implementar la función getInfo. Voy a empezar creando una variable llamada info de tipo string, y en ese método tenemos que implementar lo siguiente. Voy a copiarme esto para tenerlo como ejemplo. Es la información que nos va a tener. Por ejemplo, nos dice es Juan Pérez. Entonces empezaríamos con la palabra es dis nombres. Tenemos que generar ahora este espacio entre el nombre y el apellido. Entonces con un string con un espacio. Luego dis apellidos. Y esta
coma con el espacio hasta acá más o menos. Coma tiene this num hijos. Estaríamos trayendo esta variable del número de hijos. Tiene hijos, coma con. Y acá tenemos que poner la cantidad de años de experiencia, que lo tenemos como un atributo. This años de experiencia. Ahí está. Entonces llevamos es, nombre, espacio, el apellido, coma tiene la cantidad de hijos, coma con, acá sería años de experiencia, con experiencia profesional, es un abogado con el estatus de. Ahí es donde tenemos que completar con el atributo que tenemos acá, status. This.status. Y con un total de pago a recibir este mes de, ponemos el signo de sol y concatenamos con, por ejemplo, este valor va a ser el valor calculado, que en nuestro ejemplo tenemos el nombre del método, calcular sueldo mensual, y esto. Podemos poner la palabra reservada this también, que va a hacer referencia al mismo objeto, por eso es que acá ven this, que podemos obviarla porque estamos trabajando en el mismo objeto, pero a mí me gusta llamar al this y luego el nombre de la variable para recalcar que estamos hablando del atributo de esta misma clase. Entonces ya tenemos ese string y tenemos que retornar ese string. Return info. Bien, hasta acá todo estaría funcionando bien, solo que vamos a hacer esta clase abstracta. ¿Qué quiere decir que va a ser abstracta? Que no vamos a poder generar una instancia de ella, pero vamos a poder implementarlo en los siguientes, en los métodos hijos. Por ejemplo, empezamos. Este clase abogado junior es un poco más complicada, entonces vamos a empezar por el abogado senior. Entonces tenemos el abogado senior, voy a quitar todo esto, que va a ser hijo del abogado. ¿Cómo hacemos que sea el hijo del abogado? Acá tenemos que escribir la palabra clave extends abogado. Algo que me olvidaba, luego que tenemos creado todos los atributos, nos falta crear acá el constructor del abogado. Entonces vamos a hacerlo. Acá va a ir el constructor. Le damos clic derecho, insertar código, insert code. Y le damos a constructor. Le damos a que todas las variables. Seleccionamos todo y le damos a generar. Con esto se nos va a generar un método con el mismo nombre, que va a ser el constructor, que recibe todos los atributos que son en común entre los abogados. Entonces nos vamos al abogado senior, por ejemplo, y el abogado senior también le ponemos el constructor y vemos que se nos carga todo: los nombres, el apellido, estatus, número de hijos, años de experiencia, el monto fijo mensual, el bono por casos cargo, el número de casos cargo. Pero nosotros no queremos todo porque tenemos un monto fijo mensual de 4000. Entonces, donde diga monto fijo mensual, le voy a poner 4000. 4000, por ejemplo. Y como ahí decía monto fijo mensual y le estoy quitando y le estoy poniendo el valor fijo de 4000, entonces es un valor que ya no queremos recibir por parámetro. Entonces, donde estamos recibiendo por parámetro, lo quitamos. Y ya está, nos va quedando así. Y aparte, el enunciado nos dice monto fijo de 4000, que ya lo tenemos, y un bono mensual de 2000. Entonces, donde vemos bono mensual, ¿dónde está el bono? Bono por el caso cargo, claro, que sería 2000 en este caso. Entonces le ponemos 2000 y hacemos lo mismo acá. Como esta variable no lo vamos a pedir por parámetro porque es una variable que va a quedar fija como 2000, para este caso de abogado senior lo ponemos así nada más. Y ya lo tenemos implementado. Para el abogado socio haríamos algo similar. Podemos copiar todo esto y lo llevamos al otro lado.
pero tiene que tener el nombre del paquete. Entonces acá estaba con abogado senior, pero como estamos trabajando en la clase abogado socio, le ponemos el nombre. Y luego nombres, apellidos, estatus, número de hijos, año de experiencia. Nos faltó acá poner la palabra extends. Fíjense que ahorita, por ejemplo, el Java no sabe que el abogado socio es un hijo de la clase abstracta abogado. Entonces tenemos que ponerle acá la palabra clave extends y abogado. Con esto le estamos diciendo esta relación que está graficada aquí. Que el abogado socio acá debe ser. Que el abogado socio, por ejemplo, es un hijo de la clase principal abogado. Con esto tenemos, pero nos dice el abogado socio recibe un monto fijo mensual de 10.000. Entonces, como este parámetro es el monto fijo mensual, acá le tendríamos que poner 10.000 más un bono mensual de 10.000 también por cada caso. Entonces acá tenemos que poner 10.000. Recuerden que la palabra super, cuando hace referencia al super, está haciendo referencia al constructor del padre. ¿Quién es el padre de abogado socio? Es abogado. Ese es el constructor. Entonces cuando estamos llamando a super, nombres, apellidos, estatus, número de hijos, estamos llamando a esto, nombres, apellidos, estatus, a este constructor de la clase padre. Podemos probar cómo va en la clase principal que se llama laboratorio 9. En la clase donde tenemos el archivo main, podemos probar. A ver. Acá voy a poner un mensaje como iniciando aplicación. Y vamos a generar, por ejemplo, una instancia del abogado senior. Voy a llamar a mi variable senior. Y voy a generar una instancia con la palabra new, abogado senior. Acá nos da una pista de los parámetros que pide. El primero tiene que ser un nombre. Por ejemplo, lo voy a llamar, como está en el ejemplo, Juan. En los apellidos le pongo Juan Pérez. El estatus va a ser la información que va a ser, por ejemplo, esta estatus de senior, que para este caso también es estatus senior. ¿Ya? Y la siguiente información, si no nos acordamos qué información iba acá, podemos volver. Estamos generando una instancia del abogado senior. El abogado senior, ¿qué parámetros recibe? El primero es el nombres, que ya lo tenemos. Nombres Juan. El segundo parámetro, apellidos, ya lo tenemos. El tercer parámetro es el estatus y también ya lo tenemos senior. El cuarto y quinto y sexto parámetros son el número de hijos, los años de experiencia y el número de casos al cargo. Voy a copiarme esto por acá para tener como referencia. Nombres y está, apellidos y está, el estatus y está, senior. Supongamos que este tiene 3 hijos, tiene 2 años de experiencia y tiene 4 casos a su cargo. Ya tenemos la instancia del abogado senior, tenemos instanciada, estamos haciendo una instancia del abogado senior y podemos hacer uso del método que ya habíamos definido antes, que se llamaba getInfo. Ese getInfo nos retorna un string, por lo que generamos una variable que, por ejemplo, diga abogado senior información y abogada app senior, y podemos imprimir esa variable por pantalla. Abogado senior información y lo imprimimos por pantalla. A ver si todo corre bien. Deberíamos estar viendo un valor que lo podemos comprobar. Bueno, hubo un problema al momento de cambiarle el nombre de acá. Así que lo voy a devolver al nombre que antes tenía. Pero ustedes no tendrán ningún problema porque si conservan el nombre que tenían. Porque esto se tiene que hacer desde el inicio. Eso fue un error mío. Tengo que cambiarle el nombre del paquete desde la creación del proyecto. En mi caso, como le cambié luego de crear el proyecto, tuve errores. Y está, tengo la clase formación.
y voy a correr el proyecto. Va a correr el laboratorio 9 Java porque tiene el mismo nombre del proyecto, así que va a empezar acá. Nos dice, es Juan Pérez, tiene 3 hijos, 2 años de experiencia profesional, un abogado con el estatus de senior con un total de pago a recibir este mes de 12.000. Podemos comprobar esta información basándonos en lo que tenemos acá. Si nos dice, por ejemplo, que tiene un monto fijo mensual de 10.000, entonces supongamos el monto fijo es 10.000. Esto es senior. Ah, no. En el caso del senior, el monto fijo es 4.000, que lo tenemos acá. Por ejemplo, nos dice el monto fijo 4.000. Entonces tenemos esa información, monto fijo 4.000. El bono mensual es 2.000. Entonces, el bono mensual de este, por ejemplo, va a ser 2.000. El bono mensual de este va a ser. Entonces, tenemos el monto fijo que es 4.000 y el bono mensual que es 2.000. Estamos creando una instancia del abogado senior, nombres, apellidos, estatus, el número de hijos, que por ahora no interesa, años de experiencia y el número de casos al cargo. Esta es la información. Si por ejemplo le estamos pasando que tiene 4 casos a su cargo, 4 casos a su cargo, la cantidad de dinero que recibiría por los casos a cargo sería el número de casos a cargo por el bono mensual. Y para este caso sería el 4 por el 2.000. Porque si recibe un bono mensual de 2.000 por cada caso que tiene a su cargo y le tocaron cubrir 4 casos, obviamente el resultado que obtener es la multiplicación de eso. Sería 2 por 4, 8.000, más el monto fijo sería 12.000. Y lo podemos comprobar con este valor. Quiere decir que está funcionando todo perfectamente. Tenemos el abogado senior, el abogado socio, también debería estar funcionando. Y ahora nos vamos con lo que es un poco más complejo, que es el abogado junior. El abogado junior es un poco más complejo porque nos dan, aparte de eso, otra información. Nos dice que aparte de eso tiene bono mensual por cada caso donde es apoyo. Y tenemos entonces que llevar la cuenta del caso apoyo. Nos guiamos del diagrama UML. Vemos que el abogado junior, aparte de eso, tiene un atributo llamado bono por casos apoyo. Entonces, creamos ese atributo. Y este es de tipo flotante. Y tiene un número de los casos a los que está apoyando. No nos olvidemos que esto es hijo de la clase padre llamada abogado. Entonces ya podemos empezar a generar el constructor. Insertar constructor. Insertamos el constructor abogado junior. Ya está. Acá tuve que comentar estas dos líneas para que me genere el constructor del padre. O sea, cuando ustedes lo hagan, comentan las dos líneas y ponen el comentario. O antes, si no, le dan a insertar código y le generan el constructor. Automáticamente se les va a generar el constructor con el super que hace referencia a la clase principal que tenemos, a la clase padre abogado. Ya, seguimos con el junior. Reciben nombres, apellidos, estatus, número de hijos, todo eso es normal. Acá, similar a lo que habíamos hecho antes. Como nos dice que el abogado junior recibe un monto fijo mensual de 2.500, ¿dónde le estoy pasando ese atributo monto fijo mensual al padre? Acá. Entonces el monto fijo mensual debe ser 2.500. Y como le estoy pasando esa cantidad fija, ya no la necesito recibir acá como atributo. Así que la elimino. Un bono mensual de 500 por cada caso a su cargo. Bono por cada caso a su cargo es acá. Nos dice que es de la cantidad de 500. Entonces acá le pongo el número 500. Y donde vea bono por casos cargos, lo saco de acá. Porque ya no estaría recibiéndolo por parámetro. Ya. Aparte de eso, tengo estas dos variables. El bono por caso apoyo y el número de caso apoyo. ¿Y de qué nos van a servir esas variables? Acá tenemos el bono mensual es de 200. El bono por caso apoyo es de 200.
Y el número de caso apoyo es una variable que todavía no la tenemos. Esta variable es fija, la bono por caso apoyo, porque nos la están dando en el enunciado. Nos dice que el bono mensual es 200 por cada caso apoyo. Pero el número de casos no lo tenemos. Es algo que vamos a obtenerlo por parámetro. Así que lo podemos aumentar en el constructor acá. Es de tipo flotante. No, en verdad debería ser de tipo entero. Así, de tipo entero. Ahí hubo un error. Porque el número de casos obviamente es una cantidad entera. Acá lo recibo, por ejemplo, recibo por parámetro el número de casos apoyo. Y luego del llamado al constructor, acá puedo decirle this num casos apoyo va a ser igual a lo que estoy recibiendo por parámetro acá. Ya. Y ahora, si se dan cuenta, en el UML existe también el método llamado calcular sueldo mensual. Y esto es distinto porque si por ejemplo el abogado junior tiene un monto fijo mensual, aparte de eso un bono mensual y aparte de eso un bono por cada caso apoyo, cosa que los otros no lo tienen. Entonces tenemos que hacer una sobreescritura, reescribir esa clase, ese método que está en la clase padre, ese método que lo llamamos calcular sueldo mensual. Tenemos que sobreescribirlo en la clase abogado junior. Será de tipo público, voy a retornar un flotante, el nombre es calcular sueldo mensual. Y acá vamos a implementar. Nos va a saltar una alerta, nos dice add override. Podemos, ahí ven, add override. Podemos apretar la tecla alt enter y le damos clic y se nos agrega esto. O si no, manualmente escriben el siguiente texto, el texto que aparece acá. Ya, y ahora, ¿cómo calculamos el sueldo mensual? Como el abogado junior está recibiendo dos sueldos, vamos a dividirlo y vamos a generar las variables para almacenar esos montos. Empezamos con una variable, por ejemplo, que se llame monto 1. Y esa variable va a almacenar el primer dato que tenemos, que sería el monto fijo mensual más el bono mensual de 500 por cada caso a su cargo. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Ese método ya se encuentra implementado acá. Entonces lo que podemos hacer es hacer un llamado al padre. Le ponemos super.calcular caso mensual. Y ya tenemos almacenada la primera parte. Cuando hago referencia al super, estoy haciendo la referencia al padre, que para el caso de abogado junior, su padre es la clase abogado. Estamos haciendo referencia a esto, por ejemplo. Pero el abogado junior, por enunciado, nos dice que recibe el bono mensual por cada caso a su cargo, pero aparte de eso recibe un bono por cada caso donde es apoyo. Entonces eso lo implementamos acá también. Recibe un monto 2 que por ejemplo es cada caso que es apoyo. ¿Dónde tenemos eso? Acá. ¿Y cómo calculamos la cantidad? El monto que va a recibir. Multiplicamos el número de casos donde es apoyo por la cantidad, el bono que recibe por cada caso apoyo, que para este caso es 200. Y ya tenemos eso, monto 1, monto 2. Y el sueldo mensual entonces sería el monto 1 más el monto 2. Que sería esto más esto. Ya tenemos todo eso listo. Vamos a probar esa clase abogado junior en el laboratorio 9. Empezamos con el tipo que va a ser la clase, que sería abogado junior. Ahí me lo sugiere. Le voy a llamar ab junior, una nueva instancia del abogado junior. Y veo los parámetros: nombres, apellidos, estatus. Empezamos por el nombre. Este abogado junior, por ejemplo, se va a llamar Ricardo, el mismo apellido, Pérez. Para saber qué tipo de información me voy a copiar de acá, como es una instancia del abogado junior. El tipo de parámetros lo puedo ver acá. Control C, lo pongo acá para guiarme. Veo que el abogado junior, el primer parámetro es el nombre. Ricardo, apellidos, Pérez. El estatus, en este caso, sería el estatus, sería junior. El número de hijos, supongamos que el abogado junior tiene un hijo. Los años de experiencia, 2. El número de casos que tiene a su cargo, supongamos que tiene unos 2 casos a su cargo. Y el número de casos apoyo.
Le ponemos 4 casos apoyo. Vamos a acceder al método llamado getInfo dentro de ese objeto. Entonces ponemos el nombre del objeto abogado junior.getInfo y recuerden que eso nos retorna la información. Entonces abogado junior información de tipo string. Esto es solo para comprobar que todo esté yendo, que no nos salte ningún error por ahí, si no lo vamos a verificar. Ya. La línea 19 estamos generando una instancia de ese objeto, el abogado junior, pasándole los parámetros de nombre que nos pide apellido, el estatus, el número de hijos que lo vemos acá, los años de experiencia que le hemos puesto 2, el número de casos que tienes a su cargo que es 2 y el número de casos apoyo que sería 4. La línea 20 estamos haciendo uso del método getInfo que nos retorna un string y en la línea 21 lo estamos imprimiendo por pantalla. Bien, parece que todo ha salido bien. Dice, es Ricardo Pérez, tiene un hijo, 2 años de experiencia, abogado con el estatus de junior, un total de pago a recibir este mes de 4.300. Bien, hasta acá sería toda la parte. En la parte 1, en la segunda parte del video vamos a estar viendo cómo desarrollar la interfaz, porque vemos que ya tenemos las clases creadas a partir del diagrama UML, que nos ha servido para saber qué atributos y qué métodos va a llevar cada clase. Entonces en la parte 2 continuamos con la interfaz.